Bueno, pues el día de hoy vamos a ver el tema del modelo de regresión logística binaria. Es una extensión de la clase pasada, del tema de regresión lineal. Es un tema muy relevante, sobre todo ahorita en su formación de la maestría, porque probablemente es uno de los modelos que más vayan a utilizar para modelar desenlaces dicotómicos, sobre todo cuando se tratan de estudios transversales, casos y controles, o pues alguna encuesta que ustedes levanten en un contexto únicamente transversal. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy concretamente son estos puntos. Me gustaría que abarcáramos sobre todo para esta clase estos cuatro, sobre todo que entendamos de dónde nace el modelo de regresión logística, cuál es el objetivo que busca como tal, como un modelo que sirve para muchos propósitos, cuál es la fórmula que se utiliza para modelar estos desenlaces dicotómicos, pues cuáles como algunos de los puntos que nos da de interés, sobre todo para algunos proyectos que probablemente tengan, sobre todo para generar modelos clínicos, etcétera, y pues algunos supuestos y métricas de calibración y rendimiento, ¿no? Que lo vamos a ver eso más concretamente en el R. Bueno, pues como vimos la clase pasada, los modelos de regresión lineal a veces no son suficientes para tratar de modelar ciertos escenarios que vemos en algún proyecto de investigación. Para eso podemos utilizar esta familia o este grupo de modelos que pertenecen a los modelos lineales generalizados. Ahora, ¿qué es un modelo lineal generalizado? La teoría, si bien no la vamos a ver para nada detalle en esta clase, pues lo más importante que sepan es que siguen los mismos principios que un modelo de regresión lineal, ¿ok? Entonces, los modelos lineales generalizados se componen de 3 puntos que también tiene un modelo de regresión lineal, pero que concretamente aquí se llaman de otra forma. Me gustaría que lo viéramos con esta ecuación, porque esta ecuación resume los 3 componentes esenciales. Para que una ecuación o un modelo sea llamado modelo lineal generalizado, tiene que tener 3 elementos: la función liga, el componente aleatorio y el componente sistemático. Si bien esos son los términos estadísticos que se ven en cualquier libro de teoría, pues aquí les pongo entre paréntesis lo que trata de enunciar ese punto, ¿no? Ahora, vamos a empezar, si quieren, de aquí el esquema, y ahorita les menciono qué elementos corresponden. Ahora, habíamos visto la clase pasada que el modelo de regresión lineal pues busca modelar el promedio de una variable respuesta y, ¿no? Aquí lo podemos nosotros ejemplificar con una mu. Mu quiere decir la variable dependiente o la variable respuesta que yo quiero modelar. Puede ser un desenlace dicotómico, puede ser un conteo, puede ser una variable de varias categorías, pero finalmente a mí lo que me interesa modelar. Y lo que nos dice la teoría es que a mí el desenlace que yo me interesa modelar, yo lo puedo tratar de modelar o tratar de predecir en función de una serie de covariables. Ahora, cada covariable aquí está mencionada como un x1, x2 y x, o sea, pueden ser 4, 5, o sea, el número de covariables que yo quiero, ¿no? Pero al lado de la covariable siempre va a haber un coeficiente que indique el coeficiente de regresión o la pendiente que va a adoptar esa covariable, ¿no? Ahora, esto lo vimos en la clase pasada, que estos elementos corresponden a los coeficientes de mi regresión y pues va a medirse un beta 0, que es el intercepto, de donde toca mi pendiente, el eje de la y, pues un error asociado al modelo. Ahora, la teoría nos dice, bueno, pues tú puedes modelar tu variable dependiente, que se va a llamar componente aleatorio, a través de diversas variables independientes, que es el componente sistemático, uniéndolos a través de una expresión aritmética. Lo que hace esta expresión aritmética aquí ejemplificada con G es tratar de conectar o ligar la relación que hay entre mi variable dependiente y mi variable o mis variables independientes. Véanlo como una transformación aritmética, puede ser un logaritmo, una raíz cuadrada, un inverso, o sea, una transformación logarítmica que va a permitir igualar los dos términos, ¿ok? Entonces, todo este chorro es para decirle que los modelos lineales generalizados buscan modelar una variable dependiente a partir de varias variables independientes, ¿no? Como en el modelo de regresión lineal. Ok, entonces, ¿para qué se utilizan estos modelos? Pues para un montón de cosas, pero esencialmente para 2 motivos fuertes que yo he visto que
pues sobre todo en los proyectos de investigación, de maestría, doctorado y en general en investigación se utilizan, ¿no? Cuando se quiere modelar predictores o variables asociadas a diversos tipos de variables, pero sobre todo en dos contextos muy, muy concretos. Si a mí me interesa explorar el efecto causal o el efecto de una sola variable independiente, ajustada por diversas confusores, yo puedo utilizar esta aproximación. Pues vamos a pensar que yo quiero modelar pues la asociación entre el tabaquismo y el infarto. Y ustedes saben que el infarto pues depende, bueno, el infarto y el tabaquismo está influenciado por la edad, el género, la educación, pues comorbilidades, o sea, ciertas variables pueden modificar esta relación que a mí me interesa. Entonces yo puedo generar un modelo que me permita ajustar el efecto de mi variable de interés o de mi relación de interés con el efecto de otras covariables. Ahora, yo puedo modelar también un score, ¿no? Que son los famosos scores de riesgo, scores de probabilidad o scores clínicos, ¿no? O sea, vamos a pensar que yo quiero saber cuál es la probabilidad de que un paciente tenga infarto asociado a que tenga hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad. O sea, que yo ya sé que son variables que se asocian a este desenlace, ¿no? Entonces, yo puedo a través de un modelo lineal generalizado, pues sacar una ecuación que me permita estimar la probabilidad de mi desenlace, ¿no? Sorpresa, pues resulta que mucho de lo que se ve en Machine Learning y todas estas como técnicas ya como medio rimbombantes, pues la mayoría pues, subyacen a modelos lineales generalizados, ¿no? Entonces, estos son los dos principales usos que yo he identificado que se les dan a este tipo de aproximaciones. Se pueden generar otros más usos, la verdad es que no son los únicos, pero pues esto va a depender del tipo de proyecto. Entonces, les presento en esta figura los principales modelos lineales generalizados que se utilizan dependiendo del tipo de variable de respuesta que a mí me interese. Entonces, nosotros ya vimos la clase pasada que si a mí me interesa modelar una variable respuesta continua, entonces una variable dependiente o respuesta continua, que sea de razón, yo puedo utilizar un modelo de regresión lineal, ¿no? Y pues bueno, vean todo y esto pues no es nada, o sea, es básicamente algunos ejemplos selectos, ¿no? Pero vamos a pensar que a mí me interesa modelar ahora una variable de tipo intervalo. Por ejemplo, una escala Likert o, por ejemplo, el score no sería de Nihar. Por ejemplo, pues alguna escala psicométrica que pues, me arroja un puntaje con un, no sé, score de 0 a 15, ¿no? Yo puedo utilizar una regresión cuantílica que subyace a un modelo de regresión, un modelo lineal generalizado. Vamos a ver que para las variables de tipo conteo yo puedo utilizar este tipo de abordajes, modelajes de tipo Poisson, quasi-Poisson, binomial negativo y modelaje de tipo SIP. Por ejemplo, alguna variable de tipo conteo que se les ocurra. Laura. ¿Percepción de dinero? Podría ser esa como una variable de tipo razón, ¿no? Pensando en que pues hay gente que gana como en pesos exactos, ¿no? ¿Alguien se... ¿Cómo? Hijos, ¿no? Pero sobre todo en investigación clínica, en nuestro terreno. Días de estancia hospitalaria, número de infartos, número de ingresos a hospitalización, número de ingresos de urgencia. ¿Alguien me va a decir para allá? Digo, al final del día, o sea, hay muchas variables que, sobre todo desde el punto de vista de luego calidad y algunos desenlaces, por ejemplo tipo Maze, luego llegan a ser modelados con variables de respuesta tipo conteo. Pero bueno, para fines de esta clase, pues a nosotros nos interesa, vamos a pensar, modelar una variable de respuesta de tipo categórica nominal. Vamos a pensar en una variable de tipo binario, o sea, tiene o no tiene la relación. Entonces yo puedo utilizar un modelo de regresión logística o dentro del análisis de supervivencia un modelo de regresión de Cox, que es uno de los más utilizados. Pues, también existen los modelos de Fine Gray, pero bueno, se utilizan bajo ciertos supuestos. Y pues, ¿qué pasa cuando yo tengo múltiples categorías? O sea, por ejemplo, la escala Nija, pues el nivel socioeconómico, ¿no? O sea, que yo quiero asignar una jerarquía a esta categoría. Pues yo puedo utilizar una regresión ordinal o multinomial en caso de que pues, no me interese una jerarquía dentro de la respuesta, ¿no? Entonces, todos estos modelos son modelos lineales generalizados. Cada uno tiene su propia teoría, su
propio abordaje y pues, sus propias limitaciones, ¿no? Entonces yo les invito a que pues, vean más allá de utilizar un modelo de regresión lineal y logística, que es a veces lo que más utilizamos cuando vamos empezando. Ok, entonces ya concretamente hablando del modelo de regresión logística, pues ¿cuál es el objetivo esencial de este modelo? Lo que busca modelar, y esto quiero que no se les olvide, lo que busca modelar es el logaritmo de los momios de tener un evento dicotómico, ¿ok? O un evento Y, dado los valores o ciertos valores de predictores X, los cuales se asumen independientes. Y este concepto de que se asumen independientes ya lo habíamos visto, ¿no? O sea, que tener edad, por ejemplo, el sexo no influye en la edad de un paciente, ¿no? O sea, que son dos condiciones que yo puedo medir de manera independiente en mi estudio, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver la fórmula para que entiendan de dónde sale este concepto del logaritmo de los momios. Pero yo al final, a mí lo que me interesa de este tipo de modelos es calcular los momios, pero sobre todo extraer la probabilidad individual de tener el evento, ¿no? O sea, la probabilidad en términos de 0 a 1 de tener mi desenlace dicotómico. Puede ser 10%, 20%, 30%, o sea, pero yo puedo saber o estimar esa probabilidad a partir de estas covariables. Ahorita vamos a verlo con el ejemplo. Pero también, si a mí me interesa, por ejemplo, evaluar el efecto de una sola variable independiente, yo puedo también extraer esta probabilidad en términos de 0 a 1 o, en caso de que sea mayor a 1 mi medida de asociación, expresarlo en términos de posibilidades. Este punto igual lo vamos a ver con un ejemplo. Pero básicamente estos dos rubros abarcan los objetivos que les mencioné hace ratito, ¿no? O sea, si por ejemplo a mí me interesa generar un score de riesgo, una calculadora, una ecuación que me permita saber la probabilidad de tener un evento, pues yo puedo expresarlo en términos de probabilidad, de 0 a 1. Pero vamos a pensar que a mí me interesa estudiar la relación causal entre dos variables, tabaquismo y infarto, ¿no? Un ejemplo. Y pues a mí me interesa saber cuánto más me incrementa la probabilidad o la posibilidad de tener un infarto asociado a que fumo, ¿no? Entonces yo puedo saberlo en este otro rubro, o sea, saber cuánto es el efecto de mi variable independiente que a mí me interesa. Entonces, para esto son, a grosso modo, los dos objetivos del modelo. Ahora, para poder entender la variable dependiente, hay que dar un repaso de qué son los momios, ¿no? ¿Alguien ha apostado en, no sé, como algún casino o en alguno como... Bueno, han visto los partidos de fútbol, ¿no? Que aparece abajo el momio de que el América gane es de tanto y el momio de que Pumas gane es tanto, ¿no? Y siempre te dicen, pues apuéstale al que tiene más momios, ¿no? ¿Por qué? Pues quién sabe, pero pues es lo que te dicen cuando apuestas, ¿no? Pero bueno, ¿qué son los momios? ¿Alguien sabe qué son los momios? ¿O cómo se sacan los momios? Es una probabilidad, o sea, es el cociente de la probabilidad de que un evento suceda y que no suceda. Exacto, exacto. Entonces, mientras más alto es el momio, más probable es que suceda sobre que no suceda, ¿no? Entonces, así como lo dijo el tocayo, un punto importante que hay que aclarar es que en español ha habido un debate muy fuerte si realmente la palabra momio es el término más apropiado, porque en inglés el término es odds. Odds, en teoría, al español se traduciría como probabilidad o posibilidades. Insisto, un punto que no voy a entrar en detalle, pero la traducción más apropiada en español es momio, ¿ok? Entonces, en inglés es odds. Y como bien lo dijo el tocayo, es la probabilidad o es el cociente de una probabilidad de que ocurra el evento entre la probabilidad de que no ocurra. Vamos a expresar aquí la probabilidad de que ocurra el evento como P. Y la probabilidad de que no ocurra, pues es 1 menos P, ¿no? Entonces los odds es esto. O sea, la probabilidad de que ocurra el evento sobre que no ocurra nuestro evento. Ustedes dirían, bueno, ¿y eso qué? Bueno, antes, vamos a dar un breve ejemplo de cómo se interpretan los momios haciendo un estudio hipotético. Vamos a pensar que yo planteo este estudio hipotético en el cual a mí me interesa evaluar la probabilidad de tener infarto asociado al uso de cigarrillos electrónicos, estos vapeadores, ¿no? Y pues a mí me interesa, como mi evento de interés, el presentar infarto, ¿no? Entonces vamos a pensar en este ejemplo hipotético en el cual yo evalúo en un estudio la prevalencia de infarto en un grupo que usa vapeador y un grupo que no usa vapeador, ¿no?
Aquí yo les muestro estos números hipotéticos. Entonces vamos a pensar que en el grupo que usa vapeador la prevalencia de infarto es del 5%, ¿no? Y la prevalencia de infarto en el grupo que no utiliza vapeador es 2%. Entonces vamos a calcular nuestros momios a partir de esta métrica. ¿Cómo se llama? Prevalencia, ¿no? Entonces, si yo calculo el momio en el grupo que vapea, yo lo que tendría que hacer es dividir la probabilidad de que ocurra, que en este caso es 5% o 0.05, entre la probabilidad de que no ocurra el infarto, ¿no? Entonces 0.05 entre 0.95 me va a dar 0.052. ¿Cómo se interpreta ese momio? O sea, si ya saben que mientras más grande es el momio, más grande va a ser la probabilidad de que ocurra el evento. Esta es una interpretación para fines epidemiológicos. Por cada persona que vapea, ojo, esto es importante porque esto solamente es en el grupo de vapeador. Por cada persona que vapea y que se infarta o que ocurre el evento, se esperaría que 19 personas no se infarten. ¿De dónde sale este 19? Si ustedes dividen 1 entre 0.052, les va a salir aproximado punto 19. Perdón, 19 y cacho. Ojalá y se vea. Entonces, si ustedes dividen 1 entre 0.052, sale, perdón, allá, 19.23, ¿no? Entonces, de aquí sale este 19. Entonces, por cada persona que vapea y se infarta, vas a tener 19 personas que no se infartan. Entonces, vamos a hacer ahora el cálculo del momio en el grupo que no vapea. Entonces, lo mismo, mi probabilidad de que ocurra mi evento en este grupo es de 0.02, ¿no? Aquí el 2% de prevalencia. 0.02 entre 0.9, que es 1 menos la prevalencia, me va a dar 0.02. Igual yo puedo aplicar la misma interpretación. Por cada persona que no vapea y que se infarta, yo esperaría 50 personas que no se infarten. Entonces, Ale, ¿dónde es más alto o sea, digo, esto tal vez es medio rimbombante o medio redundante, perdón, pero ¿dónde hay más personas que no se infartan? Exacto, ¿no? Y eso probablemente ya lo sepas desde la pura prevalencia, ¿no? O sea, eso pues dirías, bueno, pues desde la pura prevalencia ya sé que hay menos gente que se infarta, ¿no? Y ustedes dirían, bueno, pues ¿esto qué? O sea, pueden ver que es más probable que haya más gente que no se infarte en este grupo que en este. Entonces, los momios interpretados desde un punto de vista individual pueden ser un poco complicados. Lo que yo tengo que hacer es dividirlos para que entonces yo pueda sacar una estimación de la probabilidad neta de que ocurra mi evento. Entonces, el problema de los momios individuales es que es difícil realizar una comparación en cuanto a la magnitud, ¿no? O sea, si ya sabemos que hay más personas que no se infartan en el grupo que no vapea, pues ¿cuántas más personas realmente son? Entonces, para eso yo puedo utilizar la división de mis momios. Entonces, la razón de momios o el cociente de momios, que también lo pueden encontrar así en algunos libros, pues es más que nada la división de dos momios, ¿no? Se puede expresar como la división de teta 1 entre teta 2. Y si han hecho pues, una tabla cruzada, que lo más seguro es que sí, pues han visto que en una tabla cruzada donde tienen esta configuración, aquí no tiene el evento, y aquí está mi exposición, sí, ¿no? Ustedes pueden multiplicar la celda A por D y la pueden dividir entre la celda C y B, ¿no? Entonces, al final eso les va a dar una medida de razón de momios dentro de una tabla cruzada, ¿no? Algunos autores también llaman a medida de asociación como producto o el producto cruzado. Bueno, entonces esto ya lo sabían de seguro. Entonces, pues ahora si yo aplico en mi ejemplo la división de mis momios, entonces aquí yo tengo el momio del grupo de vapeadores y el momio del grupo de no vapeadores, y lo extraigo, y lo divido para sacar la razón de momios, yo voy a tener este 2.6. Ahora, ¿cómo se interpreta este 2.6? En estricto sentido, esta es la interpretación formal que pueden encontrar en muchos libros de estadística, pero aquí también les dejo una interpretación un poco más clínica.
Entonces la interpretación formal nos dice que el momio de tener un infarto en el grupo que vapea es 2.6 veces el momio de tener el infarto en el grupo que no vapea. O sea, tus momios son 2.6 veces más grandes en el grupo que vapea comparado con el grupo que no vapea. ¿Y eso qué? Otra forma de interpretarlo que suele ser más útil es que las personas que vapean tienen 2.6 veces más posibilidades, y aquí viene este término que es muy importante que ustedes lo utilicen en sus interpretaciones de sus regresiones logísticas. 2.6 veces más posibilidades de tener infarto en comparación con las personas que no vapean. Entonces, vapear te confiere 2.6 veces más posibilidades de tener infarto comparado con no vapear. Entonces, aquí hay dos puntos importantes que tienen que tener en cuenta al momento de utilizar esta interpretación. Primero, tienen que enunciar cuál es tu grupo o cuál es el grupo de exposición que a ti te interesa como tu medida principal de riesgo, de asociación. Entonces, si se dan cuenta, aquí se comparan las personas que vapean versus las personas que no vapean. Entonces, eso tiene que estar bien definido, contra quién estás comparando tu posibilidad de tener el evento. Y lo segundo, si se dan cuenta, aquí yo no estoy hablando ni de riesgo ni de probabilidad, estoy hablando de posibilidades. ¿Por qué no se habla de probabilidad? Porque la probabilidad en estricto sentido va de 0 a 1, ¿no? O de 0 a 100. Sí, adelante, maestro. Entonces, y esto lo vamos a ver más adelante, cuando su momio es mayor a 2, en estricto sentido se tiene que utilizar el término de posibilidad. ¿Y alguien sabe por qué no se utiliza la palabra riesgo? El riesgo, ¿alguien sabe qué se necesita para poderlo calcular? ¿O qué implicación tiene la palabra riesgo? Bueno, el riesgo... Sí, en parte. Pero el riesgo solamente se puede, en estricto sentido, solamente se puede calcular cuando el evento es incidente. O sea, el riesgo implica que tú tengas un estudio longitudinal o un estudio exacto que haya medido la asociación temporal de tu desenlace incidente, ¿no? Entonces, aquí en el ejemplo, se dan cuenta aquí, yo estoy evaluando la prevalencia de infarto. O sea, la gente ya tiene el infarto, ¿no? O sea, yo no puedo saber si usaron el vapeador antes o después del infarto, ¿no? Eso uno. Por otro lado, o sea, yo no tengo una medida de tiempo que me indique qué tanto es más frecuente o qué tanto es más incidente mi infarto en el uso de vapeador con el uso de no vapeador. Entonces, el riesgo, en estricto sentido, solamente se puede calcular cuando se utilizan medidas de incidencia o se utilizan medidas que deriven de estudios longitudinales, ¿ok? Entonces, para fines de las razones de momios y para fines de esta clase, cuando veamos ya concretamente el modelo de regresión logística, vamos a hablar ya sea de probabilidad o de posibilidades, ¿ok? Bueno, si tienen alguna duda, pues coméntenmelo y me detengo a explicarlo. Entonces, a grosso modo, tengo estas tres posibilidades, estas tres variantes de la interpretación de la razón de momio. Si la razón de momio es mayor a 1, como en el ejemplo que les acabo de mostrar del uso de vapeador, yo puedo decir que mi factor que yo estoy evaluando es un factor asociado o un factor que incrementa las posibilidades o la probabilidad de tener el evento, ¿no? Pero es inapropiado decir que es un factor de riesgo, ¿okay? Entonces, el riesgo solamente se puede evaluar en estudios longitudinales o cuando esté evaluando alguna medida de incidencia. En este caso, cuando es menor a 1, puedo yo hablar de que es un factor protector. Y cuando es igual a 1, puedo hablar de que hay una ausencia de asociación. Entonces, en este caso, pues aquí vean, el momio es mayor a 1 y en concreto es 2.6 veces mayor. Entonces aquí yo puedo hablar de que el vapeador es un factor asociado a tener infarto o un factor que aumenta las posibilidades de tener el infarto, pero nunca no puedo decir es un factor de riesgo o un factor que me confiere mayor riesgo a presentar infarto, ¿ok? Yo me confundo un poquito porque si uno es la unidad, de ahí digamos 2.6 o 1.6, o sea, quitarle el 1 de... Ya. Como decir 1.6 veces. O
sea, ¿de dónde sale este concepto de la unidad, no? Porque de seguro lo has escuchado mucho, Claro, y en ensayos clínicos es igual que reportan los COX o la razón de momio. Ahí es aceptable igual aplicar ese tipo de tamaño de efecto o igual es el RR. Es que depende del diseño y depende de si se tiene... o sea, no vamos a ver todos los detalles de los modelos de regresión, pero en teoría va a depender... O sea, si quieres una medida de asociación de efecto, por ejemplo, que es lo que se interesa en un estudio clínico, lo más importante es que tengas una estimación sesgada. O sea, que no se modifique porque el evento ocurrió después, antes, o sea, por varios supuestos, ¿no? En teoría, en un escenario ideal, y eso es bien infactible luego, los eventos que ocurren de manera incidente, la medida que tú extraes de asociación, en teoría tendrían que coincidir con la medida que tú extraigas de una razón de momios, cuando las dos medidas son insesgadas, ¿no? Eso nunca pasa porque siempre va a haber pues algún desequilibrio de la muestra, algún grupo que alcance la meta más antes que otros, o sea, siempre va a haber cosas que pues, en un estudio pues, no se cumplan, ¿no? Por eso siempre se ha dicho que los modelos de Cox son herramientas potentes, poderosas para evaluar riesgo cuando se trata de estudios clínicos, porque considera esta parte de la temporalidad del evento, ¿no? Un supuesto importante de los modelos de regresión logística es que asumes que el desenlace es equiconstante a lo largo de todo el tiempo de estudio. Entonces eso normalmente en los estudios longitudinales no se cumple. Pero bueno, eso es un punto que no vamos a discutir tanto a detalle. Mejor concentrémonos en esta parte de dónde sale este punto del 1. Entonces vamos a pensar que aquí la prevalencia del infarto en el grupo de vapeador fue, dijimos, del 5%, ¿no? ¿Qué pasaría si en el grupo de no vapeador hubiese sido de 5%? ¿No? El momio sería idéntico. Entonces tendría 0.052 entre 0.052. En caso de que la prevalencia hubiese sido de el 5%. Si tú divides esto, ¿cuánto te da? 1, exacto. Entonces, la prevalencia aquí fue la misma acá, en el grupo de vapeador y no vapeador. Entonces, cuando se dice que la medida de asociación es idéntica a 1, pues no hay una asociación. Exacto, porque tienes la misma prevalencia o tu misma medida epidemiológica en un grupo que en otro, ¿no? Entonces, bueno, aquí ¿qué pasa? El momio es 2.6 veces, o sea, tienes 2.6 veces más momios. Ah, es lo que yo decía ahí, justo, ¿por qué no le quitas el 1 y dices 1.6 veces más? Ah, porque en esos casos, o sea, tú te refieres más bien cuando tienes, vamos a pensar. O sea, si uno es el basal a 0, a eso te refieres, ¿no? Porque no decir que solo aumenta 1.6, ¿no? Ya, o sea, aumenta 1.6 veces la probabilidad. Porque mira, no es lo mismo decir 1.6 que 2.6. Aquí tú podrías decir aumenta en 60% mi probabilidad, ¿no? Aquí aumenta por el 100%. Exacto, aquí ya tienes el 100%. Entonces en teoría tendrías que decir 160%. La probabilidad de cuánto va, de 0 a 1, ¿no? Entonces, por ende, tu porcentaje va de 0 a 100. O sea, en estricto sentido no existe un 160% más. O sea, es algo inapropiado de decir. Entonces ahí lo que puedes decir es tienes 2.6 veces más posibilidad de tener tu evento. Si te das cuenta, pues aquí no le estoy restando la unidad. No sé si eso contesta la pregunta. Bueno. Pero lo único que sí podrías utilizar porcentajes cuando sale menor a 1, ¿no? O sea, es como, hay una contraparte, algunos que dicen que sí, otros que dicen Hubiese que estado muy bien que llegaras antes de Sí. esa pregunta porque Pero lo comentamos vamos a hace... educarte. Lo estábamos comentando hace ratito. Lo que yo creo ahí es que ella dice que ¿por qué no usar el 1.6 veces que representa el 160% más en lugar de cumplir el 2.6? Ajá. Yo creo que en ese entendido tendríamos que usar una escala negativa para las asociaciones si partiéramos del 0. Pues como estamos usando de puros positivos, el 0 y el 1 son nuestra
Y bueno, una forma en la cual a mí me gusta también visualizarlo es con el ejemplo de los garrafones de agua. Entonces, ¿qué medida epidemiológica utilizamos aquí? Y esto en teoría no lo tendríamos que ver a detalle porque pues, en teoría son cosas más de epi que de estadística. ¿Qué medida epidemiológica utilizamos ahí? Una prevalencia, ¿no? ¿Tu prevalencia de cuánto a cuánto puede ir? De 0 a 100, ¿no? O sea, no puedes tener más de 100% de prevalencia, o sea, ya tienes todos los casos disponibles. Entonces, si lo quisiéramos ver como un tambo de agua, o sea, tu prevalencia puede ir de 0 a 100 o de 0 a 1, dependiendo de cómo lo expreses. Entonces vamos a pensar que aquí tienes tu 5% de prevalencia en tu grupo de vapeo. Es el grupo que vapea. Y este es el grupo que no vapea. Entonces la prevalencia en ese ejemplo es del 3%. Es un poquito menor, ¿no? Entonces vamos a pensar que yo le hago zoom a este como chorrito de agua. O sea que ahora este 5% representa mi 100%. Aquí te lo muestro. Entonces ahora este 100% representa este chorrito de agua que puse aquí, ¿no? Ahora si yo quisiera ver, ok, de este 100% que ahora va a ser mi 5% que yo tenía acá, ¿cuánto de este 100% representa este 3%, ¿no? En términos de este 100% de tarros de agua? Quisiera decir que yo tengo otro tambo de agua que se llenó al 100% y otro 60% de tambo de agua que yo llené. O sea, si yo quisiera decir qué tanto de esto representa este 3% con respecto a este 5%, representa 2 tambos de agua más un 60% extra. O sea, tengo 2.6 tambos de agua de mi medida epidemiológica que se pueden llenar con esta medida de asociación. Entonces, eso es una forma también de conceptualizar como la magnitud de una asociación. O sea, tengo 2.6 veces esa medida epidemiológica en mi grupo B que en mi grupo A, ¿no? Entonces, ¿por qué no se resta el 100%? Vamos a pensar. Tú dices esto, ¿no? Restas la unidad. Ahora, ¿cuánto tendrías? 160%, ¿no? Entonces, este 160 representaría así, ¿no? 1.6. Entonces ahí podría decir, bueno, pues ya tengo mi 100%, ¿no? De mi tambo de agua. Ahora ya tengo un 60% extra. Entonces, no es necesariamente válido pensar que, es lo que te decía, 2.6 es diferente, es igual que 1.6. O sea, por un lado tienes 60% y por otro lado tienes 2.6 veces más medida epidemiológica. Pero bueno, ahorita vamos a llegar para allá para ver las interpretaciones, para que quede un poquito más claro este punto. Bueno, aparte de que no existe el concepto de 160%, o sea, el porcentaje solo va del 0 al 100. Ok, entonces esto ya lo vimos, factor asociado, factor protector, ausencia de asociación y no existe el término de riesgo en este tipo de abordajes. Ok, entonces, ¿dónde me interesaría utilizar este tipo de modelajes y por qué vimos toda esta parte de teoría antes? Pues porque al final a mí lo que me interesa es modelar la probabilidad de tener un evento dicotómico. Entonces, un evento dicotómico puede ser una condición como tener un infarto, una estancia hospitalaria prolongada, tener hipertensión, diabetes, muchos eventos dicotómicos que a mí me interesan. Pero también yo lo puedo sacar a partir de una categorización de una variable continua. Por ejemplo, hiperglucemia. La hiperglucemia nace de la categorización de mi valor continuo de glucosa. O la probabilidad de tener obesidad nace de un IMC que se estima de manera continua. Entonces, vamos a poner este ejemplo bien Mickey Mouse para entender de dónde sale este modelo de regresión logística. Entonces, este es un diagrama de dispersión muy rudimentario. Aquí yo tengo los valores de glucosa que una persona puede adoptar en un estudio. Y aquí en el eje de las Y, mi variable dependiente, va a ser una condición dicotómica. En este caso, tener o no tener hipertensión. Entonces, como pueden ver,
aquí yo les ordeno los valores que tiene mi paciente de glucosa. Vamos a pensar que este es un paciente que tiene 60, 70, 80, 90, aquí 100, 120, 130, ¿no? O sea, mientras más glucosa, pues pareciera que, o sea, la gente que tiene más glucosa o la gente que tiene, perdón, la gente que tiene hipertensión arterial tiene mayores cifras de glucosa sérica. Entonces, lo que vimos la clase pasada es que yo puedo ajustar una pendiente que pasa a través de mis datos, ¿no? Como lo vimos en el caso de la regresión lineal. Pero ¿qué pasa si yo trazara una pendiente así de manera directa? Como pueden ver, la pendiente pues no necesariamente se ajusta a los datos. O sea, la pendiente pareciera que en algunos casos se va a equivocar más que otros. Entonces, ¿qué se les ocurriría para tratar de modificar esa pendiente? ¿Se acuerdan que al principio de la clase vimos que existe un componente que se llama la función liga? ¿Y la función liga qué es? Una transformación aritmética. Entonces, una transformación aritmética me podría servir para, en lugar de que se modele una línea, ahora se modele en otra función. Puede ser logarítmica, exponencial, ¿no? Cuadrática, lo que sea. Pero finalmente, tratar de aplicar una transformación aritmética a esa línea. Entonces, ¿qué les parecería si ahora, en lugar de modelar una línea, ahora modele una pendiente sigmoidea? Como pueden ver, la pendiente ahora pasa a través de esos datos de una mejor manera. Entonces, en el modelo de regresión logística, ¿cómo se va a llamar esa pendiente? Una función logística, ¿no? Una función logística o función logarítmica, como quieren llamarla. Pero finalmente, yo le apliqué una transformación aritmética a esa pendiente para que ahora la pendiente pase mejor por los datos. Entonces, como pueden ver, en verde están los valores de glucosa de una persona que tiene pues, altos niveles de glucosa. Entonces, es más probable que el puntito del paciente en verde tenga hipertensión arterial. Por contrario, el puntito en rojo es un bajo nivel de glucosa. Entonces, este paciente es menos probable que tenga hipertensión arterial. Y el puntito ahí en amarillo, pues es un 50-50, ¿no? O sea, pareciera que pues, puede que tenga, puede que no tenga. Es un volado, finalmente. Entonces, vamos a recapitular un poco de lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces, ¿cuál es el objetivo del modelo de regresión logística? ¿Cuál es la variable dependiente que modela? Yo les dije, va a modelar, mejor se lo expreso como P. Va a modelar mis momios de tener el evento asociado a una serie de covariables que a mí me interesan, ¿no? Y esto se parece mucho al modelo de regresión lineal. Y yo les dije, bueno, esta pendiente va a ser una pendiente que va a pasar de manera muy errada en los datos. Entonces yo tengo que aplicar una transformación aritmética para poder ajustar esa pendiente a una función que se ajuste mejor a los datos. Entonces, al final, este ajuste va a ser una función logarítmica, ¿no? Natural logarithm, ¿no? Entonces, al final, aquí tienen la ecuación que subyace al modelo de regresión logística. Ven, ahí se los presento. Entonces, en verde tienen la función liga, que es la transformación aritmética que yo apliqué a mis datos para ajustar mi variable dependiente a una serie de variables independientes que a mí me interesa modelar. Entonces, aquí tengo los mismos componentes que yo ya vi en la clase pasada que pertenecen al modelo de regresión lineal, pero ahora ajustado a mi variable dependiente que a mí me interesa. Entonces, vamos a ver cómo es que se obtienen las razones de momios individuales de cada covariable. Espero no marearlos, lo hice muy sencillo según yo. Entonces, aquí yo les muestro que yo puedo partir mi ecuación en dos componentes. Un momio asociado únicamente a mi intercepto, o beta cero. Entonces, lo que sea que valga beta cero, me va a dar una estimación de un momio, ¿no? Y ahora voy a añadirle, vamos a pensar, una covariable.
Entonces, lo que sea que me dé beta 0 más el coeficiente por el valor de mi variable independiente, me va a dar otra estimación de otro momio. ¿Okay? O sea, el valor que tenga esto y esto va a ser diferente. ¿Por qué? Porque tengo aquí una variable independiente y aquí tengo dos variables independientes. Entonces, creo que está ahí sencillo. Entonces, a mí me interesa sacar el momio de manera individual. ¿Qué necesito para sacar este momio? Pues quitarle esta función logarítmica. Entonces, ustedes saben que para quitar, bueno, esto tampoco yo lo sé, pero por leyes de signos, para quitar un logaritmo, yo tengo que exponenciar. O sea, suma mata resta, multiplicación mata división, logaritmo mata exponencial, ¿no? Entonces, para quitarle este logaritmo, yo necesito exponenciar. Entonces, ya exponenciando beta 0, ya puedo dejar libre aquí mi momio. Lo mismo puedo hacer acá. Exponenciando beta 0 más beta 1 x1, yo puedo dejar libre aquí mi logaritmo de mis momios. Ahora, si se acuerdan, yo les dije que la fórmula para sacar la razón de momios es el momio de un grupo o de algo que me interese entre el momio de otro grupo, ¿no? Entonces, entre esto se puede expresar de la siguiente manera. O sea, exponente de beta 0 entre exponente de beta 0 más exponente de beta 1 x1. Aquí solamente estoy sustituyendo la fórmula, ¿no? Aritmética básica. Algo importante es que, de acuerdo a las leyes de los exponenciales, que esto la aritmética básica es, pero es una relación que ya está bien establecida, un exponencial de a menos b es igual a un exponencial de b menos xa. Entonces, esto yo lo puedo partir para que ahora, en lugar de que yo represente esta división, ahora lo represente como una suma. Entonces, esto es idéntico a esto, ¿no? Por leyes de exponenciales. Beta 0 positivo menos beta 0 se elimina, ¿no? Y al final me quedo con beta 1. Entonces, todo este chorro es para decirles que la forma en la cual yo puedo interpretar el coeficiente de mi pendiente o mi coeficiente asociado a mi variable x es a través de una razón de momios. Esa es la principal medida que se va a sacar del modelo de regresión logística. Pero esto de seguro ya lo sabía. Esto de seguro ya lo conocí, pero bueno, es importante saberlo. Entonces, esta es la fórmula que acabamos de ver ahí, ¿no? El logaritmo de la razón de momios es igual a el logaritmo de la razón de momios es igual a beta 0 más beta 1 x1 por la serie de coordinadas independientes que yo tenga. Y pues a mí lo que me va a interesar realmente es el odds ratio asociado al coeficiente de beta 1. Pero finalmente a mí me puede interesar extraer la probabilidad individual, es decir, la probabilidad de tener el evento. O sea, porque ahí solamente me dice, ok, tienes tu razón de momios. Pero ¿qué tal si a partir de esta ecuación a mí me interesa sacar la probabilidad individual de tener el evento? Entonces yo puedo despejar esta fórmula al final para obtener esta fórmula que me permite conocer la probabilidad individual de tener el evento dentro de mi estudio asociado a ciertas covariables. Entonces esta es la fórmula que me permite conocer a partir de ciertas variables la probabilidad de tener el evento de interés. Ahorita lo vamos a ver como ejemplo. Bueno, justo este es el ejemplo. Entonces, ¿tienen una calculadora a la mano? Porque vamos a hacer ciertos cálculos, así como en la clase pasada. Y ahora los chequé 2 veces para que no me salga un bebé de 100 centímetros de detalle. Ok, entonces ese es el output de R. A mí me interesó ver la probabilidad de... Bueno, es un modelo de regresión logística en la cual se ajusta la probabilidad de tener falla cardíaca asociado a tener hipercolesterolemia. Okay, ahorita vamos a ver cómo es que se escribe esto en R y ahorita nos asusten por el output. Este es el intercepto o beta 0 y este es el coeficiente de beta 1, en este caso de tener hipercolesterolemia. Este es el error estándar, el valor Z para sacar este bonito valor P.
Vamos a calcular dos medidas. La razón de Momios asociado a tener hipercolesterolemia, que está sencilla, y la probabilidad de tener falla cardíaca si una persona tiene hipercolesterolemia. Entonces, te va a tocar la fácil y a Brenda, por llegar tarde, le va a tocar la difícil. A ver, Brenda, perdón, Laura. Para sacar la razón de Momios, yo tendría que exponenciar el coeficiente de beta 1. Este es mi coeficiente. Entonces, mi razón de Momios asociado a tener hipercolesterolemia sería el exponencial de 0.51, dejémoslo a 3 decimales, ¿no? ¿Cuánto te da esto? ¿Estás en tu cálculo de tu...? Sí, la científica. Creo que era... ¿Hay una E? Sí. Yo tampoco lo sabía hasta que te lo especialé, entonces no te juzgo. Aquí. Aquí. ¿Ves esta E que está en amarillo? Entonces le das aquí Shift, E, y te va a aparecer E elevado a, y ahí, sustituirlo por 0.511. 1.6. Ok. Entonces, este 1.6 representa la razón de Momios de tener hipercolesterolemia. La razón de Momios asociado a tener falla cardíaca teniendo hipercolesterolemia. Entonces, esta es la interpretación, bueno, 3 formas de interpretar esta razón de Momios. Entonces, esta es la interpretación formal. Esta es la interpretación en términos de probabilidades y esta es la interpretación en términos de posibilidades. Entonces, la interpretación formal nos dice, el momio de tener falla cardíaca en el grupo con hipercolesterolemia es 1.6 veces o 1.66 veces el momio de tener falla cardíaca que en el grupo sin hipercolesterolemia. O sea, hay 1.6 veces más momios en el grupo de hipercolesterolemia que en el grupo que no tiene hipercolesterolemia. Pero ya dijimos, es una interpretación árida. Estas dos interpretaciones probablemente sean más sencillas de explicar. La probabilidad de tener falla cardíaca aumenta en un 66% en el grupo con hipercolesterolemia comparado con el grupo que no tiene hipercolesterolemia. O sea, tengo 66% más probabilidad de tener falla cardíaca teniendo hipercolesterolemia comparado con no tener hipercolesterolemia. Otra forma de interpretarlo es en términos de posibilidades. Si se dan cuenta, aquí está expresado en términos probabilísticos, va de 0 a 100. Entonces, las personas con hipercolesterolemia tienen 1.6 o 1.66 veces más posibilidades de tener falla cardíaca en comparación con las personas que no tienen hipercolesterolemia. ¿Okay? ¿Qué varía en estas dos interpretaciones? La forma en la cual está expresada mi interpretación de la razón de Momios. Aquí está expresada en términos probabilísticos o en términos de probabilidad de 0 al 100. Aquí en términos de posibilidades. Las tres interpretaciones son válidas. La que yo les sugiero que utilicen más frecuentemente es esta, porque en inglés tal vez aquí no se le pueden traducir como it's 60% o 76% higher probability, pero ¿alguien sabe la traducción al inglés de este término de posibilidad? Likelihood. Entonces, otra forma de conocer a las posibilidades en inglés es likelihood. Entonces, subjects with hypercolesterolemia had 1.6 likelihood at the times of having a heart failure compared with persons who did not have hypercolesterolemia, algo así. Pero finalmente esta es otra interpretación que pueden utilizar en sus textos en inglés. Ok, Brenda Cortés, ahora te va a tocar sacar la probabilidad individual de tener falla cardíaca asociado a que una persona tenga hipercolesterolemia. Entonces, la fórmula nos dice que la probabilidad individual de que una persona tenga mi desenlace es igual al exponencial, normalmente se expresa como una nube,
entre 1 más el exponencial de 1. Entonces, primero hay que sacar el componente exacto que está aquí adentro. Entonces, el exponencial de menos 2. Si quieres, déjalo a 3 decimales. 2.146. Sí, ¿verdad? 146 más 0.511, ¿no? 511. ¿Cuánto te da esta suma de menos 2.146 más 0.511? 0.36. Ok, entonces esto es igual al exponencial de ¿cuánto, perdón, Bren? 0.365. 0.365. Ok. Entre 1 más el exponencial de 0.365. ¿Cuánto te da el exponencial de 0.365? 1.440. Ajá. Y Ok. ¿me ibas a decir? sería 1 más. Ajá. ¿Cuánto te? Bueno, 2.440. Ajá, 2.440. 0.590. Ok. La división entre 1.440 entre 2.440, ¿cuánto te da? 0.59. 0.59. Bueno, ahorita lo checamos, según yo es más baja, pero bueno. Esto es la probabilidad de que una persona tenga falla cardíaca asociado a que tenga hipercolesterolemia. Se me hace muchísimo, pero bueno. Esto en términos porcentuales se puede expresar como porcentajes, ¿no? O sea, tienes 59% de probabilidad de tener falla cardíaca asociado a que tengas hipercolesterolemia. Sí, algo hicimos mal. Menos 2. ¿Me puedes repetir esta suma? Menos 2.146 2.146 más punto 0. 0.511. ¿No? Ahora cambió. No, estamos haciendo la de arriba, ¿no? Sí, el resultado es este. Ajá. Más. Sí. ¿Sabes qué? Sí está. Ajá. Menos 2.146. Sí, ahí está. Menos 2.14. Menos 1.635. Es menos. Sí. Ya. Menos 1.635 Ya. exponencial es 0.194. Entonces es 0.194 entre. Menos. ¿Cuánto me dijiste? 0.194 Ajá. entre 1.194. ¿Cuánto te da esta división? Me da 0.16. Ahora sí. Sí. Entonces esto al final me da 0.16 o en términos porcentuales 16%. Entonces, ahora sí, tiene más lógica, ¿no? O sea, la probabilidad de que una persona tenga falla cardíaca cuando sí tiene hipercolesterolemia es de más o menos 16%, ¿no? Y cuando no tiene hipercolesterolemia, la probabilidad es de el 10.5%. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, se puede extraer una medida de asociación, como el odds ratio, pero también se puede sacar la probabilidad individual de tener el evento asociado a la suma de ciertas covariables. Porque vamos a pensar, aquí solo fue hipercolesterolemia, pero pues ¿qué ocasiona el infarto? La dislipidemia, el tabaquismo, la edad, el sexo, y pues yo puedo sacar el odds ratio de cada una de estas covariables, ¿no? El odds ratio de tener dislipidemia, el odds ratio de tener hipertensión, el odds ratio de de tener diabetes. Pero ¿se podrían sumar estos odds ratio? No necesariamente. Entonces con esta ecuación, bueno, con esta fórmula más bien, yo puedo despejar la probabilidad individual de tener mi evento. Y la probabilidad solo puede ir de 0 a 1, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo para que quede más claro. Como 16%, aunque no tenga el 1, porque ahorita en el ejemplo previo eran a 1.66 y igual se me
Más bien, tener hipercolesterolemia te aumenta la probabilidad en un 66%, ¿no? Pero no te habla de cuál es tu probabilidad individual de tener hipercolesterolemia, ¿no? O sea, si a ti te interesara, ok, como el ejemplo del vapeador, o sea, tu probabilidad es de el 2% en el no vapeador y 5% en el vapeador. ¿Cuánto tienes más de probabilidad? Pues vimos que 2.6 me parece. Pero eso no te habla de tu probabilidad individual. O sea, una cosa es la magnitud de cuánto es la diferencia de tus medidas epidemiológicas y la otra es cuánto es tu probabilidad a nivel individual de tener ciertas covariables, ¿no? Entonces, como pueden ver, este es el fundamento de muchos de los scores clínicos que ustedes utilizan en la práctica médica, ¿no? O sea, el score de Framingham, el score, no sé, de GloboRisk, no sé, alguna escala que ustedes utilicen en su área, pero finalmente este es el concepto subyacente, al menos para el modelo de regresión logística. Ahora, pues, ¿qué más se le puede sacar al modelo de regresión logística? Pues al final, dentro de la medida de asociación que vimos, que es el odds ratio, pues nada más basta con tener una medida única que nos diga es mayor a 1, menor a 1, y eso ya puedo decir que es un factor asociado o factor protector. Yo lo que tengo que hacer es sacar un intervalo de confianza para ver si realmente, repitiendo hipotéticamente este experimento, la mayoría de estos experimentos apuntan a que mi medida de asociación sea realmente una medida de asociación de mayor probabilidad o una asociación protectora, ¿no? Entonces, esto de seguro lo han visto en este tipo de esquemas. Entonces, aquí están los odds ratio. Entonces, vamos a pensar que en el ejemplo que acabamos de hacer, aquí está el 2.6, ¿no? Ahí estaría mi odds ratio, ¿no? Entonces, si yo repitiera hipotéticamente este experimento o este estudio 100 veces, ¿entre dónde y dónde se encontraría mi odds ratio? Entonces, vamos a pensar que en un intervalo de confianza del 95% está entre 1.5 y 3.6, ¿no? Y aquí está 2.6. Me dice que en el 95% de estos experimentos, la medida que yo obtuve de odds ratio va a apuntar a que es una medida de asociación. O sea que en la mayoría de los experimentos va a apuntar a que el uso de vapeador va a conferir mayor probabilidad de tener infarto, ¿no? ¿Qué pasa si yo hubiese tenido este ejemplo? Vamos a pensar 1.5, o sea, la medida individual me dice que es de asociación, pero vamos a pensar que la cota superior está en 2.6, 2.4 y aquí tengo 0.8. Me dice que en este bloque de experimentos que yo haga, la medida de exposición o la variable de exposición va a conferir mayor probabilidad de tener el evento. Y en este bloque de experimentos, ahora me va a decir que es un factor protector. Entonces, si no es Juana ni Chana, pues no es nada. Entonces, cuando el intervalo de confianza cruza esta unidad, ahí se dice que no hay una asociación o que la asociación es espuria. Entonces, esto es importante. El intervalo de confianza también sirve para estimar la precisión del odds ratio. Mayor intervalo de confianza me indica mayor incertidumbre con respecto a la medida que estoy estimando. Un intervalo de confianza más chiquito nos indica una mayor precisión, ¿no? Ok, ahora sí, vamos a regresar a los supuestos del modelo. Muchos de estos supuestos ya los vimos con el ejemplo de la clase de regresión lineal. Aquí quiero recalcar tres supuestos importantes. Primero, que la variable dependiente que ustedes van a modelar es una variable dicotómica, o sea, tiene o no tiene el evento. Entonces muchos piensan que, por ejemplo, modelar, pues, no sé, la clase funcional NIJA, se puede utilizar un modelo de regresión logística, sí, pero no necesariamente un modelo de regresión logística binaria, ¿no? Por eso se hace este énfasis, es que es un modelo de regresión logística binaria. El principio de las observaciones independientes, ya lo explicamos la clase pasada, la multicollinearidad no debe existir. Este supuesto es importante, las variables independientes deben tener una relación lineal con los logaritmos de los odds. Entonces, este supuesto lo que nos dice es, bueno,
Entonces, al momento de hacer mi transformación logarítmica a los momios, en lugar de que yo tenga aquí dos puntitos, o sea, se acordarán, aquí estaban los dos puntitos, ¿no? En el ejemplo de la hipertensión, ahora se van a transformar en una línea, ¿ok? Entonces, en lugar de que aparezca una barra acá y otra barra acá, ahora, con la transformación logarítmica, se van a tratar de ajustar a una línea como una regresión lineal. Entonces, lo que nos dice este supuesto es que la variable independiente o las variables independientes que yo trate de modelar, pues tengan una relación lineal con el logaritmo de los momios, ¿no? Muy similar a la regresión lineal. ¿Cómo se puede evaluar este supuesto? Pues literal, o sea, sacar el logaritmo de los momios que me saca el modelo y plotearlo con la variable independiente o las variables independientes que yo tenga. Eso no lo vamos a ver porque hay una prueba más útil para hacer este supuesto. No debe existir outliers extremos en las variables independientes. Por ejemplo, aquí los valores de glucosa, por ejemplo, un supuesto importante es que no tenga valores extremos. Por ejemplo, si hubiese tenido 1000 de glucosa o 2000 de glucosa, pues ahí se violaría este supuesto, porque sesgaría la estimación que a mí me interesa. La función logit debe ser apropiada para modelar los datos. Los residuos deben ser independientes entre sí, muy similar al modelo de regresión lineal. Y no debe haber demasiados predictores con eventos o no eventos raros. Eso es importante. Los modelos de regresión logística binaria son pésimos para modelar desenlaces poco frecuentes. Por ejemplo, si tienen una prevalencia de un 2%, 3%, la medida de asociación que van a estimar va a estar muy sesgada. Por ejemplo, si tienen un desenlace de infarto al 2%, al final lo que les va a arrojar es un intervalo de confianza muy amplio. O sea, puede que les salga asociado, pero el intervalo de confianza va a ser muy amplio. Se puede ajustar, hay posibilidades para ajustar un modelo de regresión que no necesariamente sea con una función logit, pero bueno, eso ya es una cuestión un poco más avanzada. Ok, entonces, ¿qué prueba se utiliza para ver que realmente mi modelo sea útil de acuerdo al supuesto que vimos del logaritmo de los momios? Pero sobre todo, que las probabilidades que yo estime de este modelo se ajusten a las variables observadas. La prueba de bondad de ajuste de Hosmer y Lemenshow es una métrica de calibración que se utiliza para saber que realmente la probabilidad que está estimando mi modelo coincide con las observaciones que yo hice. Ahora vamos a verlo con un ejemplo. En el eje de las X, yo tengo la probabilidad predicha. O sea, el ejemplo que yo le puse a Brenda, o sea, yo lo puedo calcular para cada uno de mis pacientes, ¿no? O sea, la probabilidad de todos los pacientes que yo tenga en mi dataset, yo la puedo extraer. Ahora, esa probabilidad de cada uno de estos pacientes de tener el evento tiene que coincidir con la probabilidad de que realmente haya tenido el evento, ¿no? O sea, la probabilidad de que el paciente 1 tenga el evento, del paciente 2 el evento, la probabilidad 3 y así consecutivamente, ¿no? Entonces, lo que nos dice esta teoría es que la probabilidad de nuestro modelo predicha tiene que ser igual a la probabilidad de mi estudio de observar el evento. Entonces, pues al final, la probabilidad tiene que ajustarse a una diagonal. Entonces, la prueba de Hosmer y Lemenshow nos dice, en su hipótesis nula, que ambas probabilidades son iguales. O sea, la probabilidad predicha por mi modelo es igual a la probabilidad observada en mi estudio. Entonces, si la hipótesis nula es que ambas probabilidades coinciden, ¿cómo tendría que salir la prueba de Hosmer y Lemenshow para que yo compruebe este supuesto? ¿Se te ocurre, Laura? Un valor de significancia. Si sale con significancia, tú dirías que tus probabilidades de tu modelo difieren de la probabilidad observada. Entonces, la hipótesis nula nos dice que la probabilidad de mi modelo es igual a la probabilidad observada. La hipótesis alterna nos dice que la probabilidad de mi modelo es diferente a la probabilidad observada, ¿no? Entonces, lo correcto es esto, ¿no? Por tanto, mi prueba de Hosmer y Lemenshow, ¿cómo tiene que salir? Exacto. Entonces, lo ideal es que la
la prueba de Hosmer-Lemeshow sea mayor, bueno, a conveniencia, mayor a 0.05, ¿no? Entonces, uno de los puntos importantes cuando hagan un modelo de regresión logística binaria es hacer esta prueba, porque eso les indica que la probabilidad de su modelo coincide con la probabilidad observada en su estudio, ¿no? Entonces, la prueba de Hosmer-Lemeshow tiene que salir sin significancia estadística. Ahora, esta es una métrica de calibración, como lo pudieron ver en la gráfica, o sea, literalmente, o sea, ve que las probabilidades sean iguales a las observadas. Pero esto no nos habla de pues, qué tan buen performance tiene el modelo. O sea, una cosa es decir que el modelo está bien implementado y otra cosa es decir que tan bien el modelo predice mi desenlace. Entonces, esta es una métrica únicamente para ver si el modelo realmente está bien implementado. ¿Qué otras métricas de calibración existen? El Likelihood Radio Test, lo que nos dice esta prueba es para evaluar si realmente las variables que yo metí a mi modelo ayudan a explicar la varianza que estoy observando en mi desenlace. Pues es muy similar como al concepto de la prueba de ANOVA, ¿no? De la regresión lineal. El estadístico de Wald nos dice que comparado con un modelo nulo o con un modelo 5 variables, las variables que yo estoy metiendo me permiten explicar la varianza de mi desenlace. Mi modelo de comparación es un modelo nulo, o sea, un modelo 5 variables. Y nos ayuda básicamente a decir si la varianza que tiene mi modelo explica, pero que mis variables que yo estoy metiendo en mi modelo están explicando algo de la varianza de mi desenlace. Al final a mí lo que me interesa es ver si realmente las variables que yo estoy metiendo en mi modelo van a contribuir a explicar el desenlace que yo estoy observando. Puede que las utilicen, la verdad es que estas dos pruebas son anecdóticas, la verdad es que ya no he visto ningún paper con estas dos métricas, pero la que sí forzosamente tienen que poner es esta, porque finalmente esa es la prueba que les va a indicar si realmente la probabilidad observada, la probabilidad predicha es la misma que la probabilidad observada en su modelo. Ok, ahora vamos a pasar por último a las métricas de rendimiento. Entonces ya vimos las métricas de calibración, que nos dice si realmente el modelo está bien implementado. Estas métricas nos van a decir qué tan buen modelo o qué tan buen performance va a tener mi modelo. Entonces la métrica más utilizada es la R cuadrada, como en el modelo de regresión lineal. Pero la verdad, aquí no vamos a hablar de detalle, pero no se puede calcular una R cuadrada en un modelo de regresión logística. Si se meten al video de StatWest, ahí viene una explicación un poco más detallada, pero en el modelo de regresión logística existe una pseudo R cuadrada. No es una R cuadrada en el estricto sentido de la palabra, es una aproximación. Entonces existen varias aproximaciones o varios métodos para calcular una pseudo R cuadrada. Está el método de McFadden, el método de Cox-Snell y el método de Nadelkerke. Yo les recomiendo que utilicen este último método porque pondera por el número de variables independientes que tenga su modelo, ¿no? Pero bueno, si bien pueden calcularlo, no se recomienda que se utilice como una métrica única de rendimiento. Existe otra métrica que permite conocer el rendimiento global que va a tener mi modelo para predecir mi desenlace dicotómico. Y es el área bajo la curva. Entonces, el área bajo la curva es una mejor métrica para evaluar el rendimiento que va a tener su modelo para predecir su variable dependiente. Entonces, el área bajo la curva al final es el área que van a tener bajo una curva que nos va a decir cuánto es la probabilidad de que su modelo clasifique correctamente un verdadero positivo sobre un falso positivo. Lo ideal es que sea de 1, porque nos dice que va a clasificar a todos los pacientes como verdaderos positivos y van a tener 0 pacientes que se clasifiquen como falsos positivos. Pero bueno, ¿cómo se interpreta esta métrica? Si su valor del área bajo la curva es igual a 0.5, nos indica que la capacidad predictiva de su modelo es idéntica al azar. O sea, va a dar igual si lanzan una moneda o aplican su modelo. Al final no les va a ofrecer mejor rendimiento. Un valor entre 5 a 1 nos va a decir qué tan buen modelo entonces van a tener para clasificar a su desenlace. Entonces, un modelo perfecto va a ser aquel que tenga una métrica de área bajo la curva igual a 1. Si bien
Esta métrica se puede utilizar para evaluar el rendimiento general de su modelo. Este suele sobreestimarse cuando la prevalencia de su desenlace es baja. O sea, cuando la prevalencia de su evento de interés es menor al 5%, el área bajo la curva puede estimar este rendimiento que tiene su modelo en total. Entonces tampoco es una métrica ideal cuando tienen desenlaces bastante pequeños. Entonces este es el área bajo la curva. Bueno, esta es una curva ROC. El área bajo la curva es literalmente lo que se encuentra abajo de la curva y esta línea diagonal. Entonces lo que nos dice es que una curva ROC que apunte hacia esa esquina superior izquierda, pues nos va a decir que va a tener un paciente que se clasifique de manera verdadera positiva y 0 pacientes que se clasifiquen de manera falsa positiva. O sea, un modelo que pues, clasifica a su totalidad a todos los pacientes de manera adecuada. Entonces, de seguro han visto estas gráficas de la curva ROC. De seguridad conocían el área bajo la curva, pero quiero que sepan que se puede estimar una curva ROC y un área bajo la curva de un modelo de regresión logística, ¿va? Ahora, por último, ¿qué métrica de rendimiento se recomienda para también ver la capacidad que tiene su modelo? Una matriz de confusión o una tabla de 2x2. La tabla de 2x2 lo que nos va a arrojar pues, son las métricas diagnósticas que ustedes ya saben. O sea, nos va a arrojar la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, negativo y el R positivo. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿de dónde sale esta tabla de 2x2? O de cómo se calcula esta tabla de 2x2. Entonces aquí en las columnas vamos a tener mi evento, o sea, la probabilidad que yo observé en mi estudio de que una persona tenga el evento. Sí y no. Entonces tengo esas dos posibilidades. Y aquí yo tengo la probabilidad que me arrojó mi modelo de que tenga o no tenga el evento. Pero bueno, ¿cómo yo lo categorizo? O sea, ¿cómo yo elijo a partir de qué probabilidad yo puedo decir que tiene o no tiene el evento? De manera tradicional, se dice que a partir del 50% ya se considera que una persona va a tener el evento o es más propenso a que tenga el evento. Entonces, si la probabilidad es mayor a 0.5 o mayor al 50%, ya se considera que tiene el evento, de acuerdo al modelo de regresión logística. Y si es menor al 50%, se dice que no va a tener el evento. Entonces, lo ideal en un modelo perfecto es que si mi modelo dice que tiene la enfermedad, pues realmente tenga la enfermedad. Y si no tiene la enfermedad, pues lo ideal es que no tenga la enfermedad. O sea, si mi modelo dice que no, pues realmente no tendría que tener el evento. Pero shit happens. Entonces, al final, pues yo tengo aquí a los falsos positivos y aquí yo tengo a los falsos negativos, ¿no? Ajá, sí, a los falsos negativos y a los falsos positivos. Entonces, a partir de esta configuración, y de seguro esto ya lo vieron en sus clases de metodología o metodología clínica, whatever, pues se pueden sacar estas métricas, ¿no? La sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, negativo, el R positivo, negativo y el accuracy. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita en nuestra clase práctica de R. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Creo que es más bonito cuando lo vemos ya en la práctica. Entonces, vámonos al código para poder implementar todos estos conceptos teóricos en la parte práctica. Entonces, para esta clase vamos a trabajar con la base de datos de Framingham. La primera parte de la clase es los paquetes que vamos a utilizar. Aquí quiero enfatizar que hay 4 paquetitos que son muy útiles para, en general, aplicar modelos de regresión de la familia de los modelos lineares generalizados. El paquetito Performance, que me recordó muy bien Jacobo que existe, sobre todo para calcular algunas pruebas estadísticas. El paquetito de Caret, que es un paquetito que incluye muchas herramientas más avanzadas para hacer modelos de regresión.
De hecho, pueden hacer cosas de Machine Learning con este paquetito. El paquetito de GTools, que nos va a permitir sacar tablitas de contingencia y tablitas de resultados más bonitas que las que les mostré ahorita. Y el paquetito de PROC para poder calcular nuestras áreas bajo la curva. ¿Okay? Entonces, espero que los hayan descargado con tiempo. Vamos a ver algunas funciones en específico. Me voy a saltar todo este bloque de código, nada más para que lo vean. Básicamente es la recodificación de la base de Framingham. Entonces aquí pues no voy a gastar mucho tiempo, solamente que vean que existe esta recodificación de la base original. Ok, ahora sí. Lo primero que voy a hacer para fines de esta clase es aislar ciertas covariables que yo voy a utilizar para mi modelo o para mis modelos. Entonces aquí yo voy a aislar a mi desenlace que voy a trabajar en estos modelos, que es falla cardíaca, y voy a aislar las variables de hipercolesterolemia, hipertensión, IMC y glucosa. O sea, voy a sacar de mi base de Framingham 4 variables. Y si se dan cuenta, aquí yo le estoy aplicando esta función de naomit. Esa función de naomit lo que me va a quitar es variables que tengan casos perdidos. Entonces, en lugar de tener 4.240 pacientes de la base de Framingham, ahora voy a tener 3.828 pacientes con datos completos de el desenlace, hipercolesterolemia, hipertensión, IMC y glucosa. ¿Okay? Entonces, vamos a primero ver que el modelo nulo va a acercarse a la probabilidad de tener el evento en mi población o la prevalencia de mi evento de interés. Entonces, la forma en la que se ajusta un modelo de regresión logística binaria es primero con la función GLM, que contiene todas las funciones para ajustar modelos lineares generalizados, por eso se llama GLM, Generalized Linear Models. Entonces, con la función GLM, yo voy a predecir como mi variable dependiente o mi variable respuesta, mi variable de riesgo de falla cardíaca, que está codificada como 1 y 0, ¿no? Asociado a no tener ninguna covariable. Aquí le pongo un 1 para que reconozca que es un modelo sin covariables. ¿Okay? O sea, esto no existe. Yo le tengo que especificar por lo menos un vector numérico para que me calcule un modelo sin covariables. Que me lo extraiga del dataset de Framingham que yo creé con mis valores completos. Y ojo, aquí viene el punto clave. Tienen que especificar que es un modelo de regresión de la familia binomial. Esa es la forma en la que se especifica que es un modelo de regresión logística binomial. Si ustedes le dan aquí en toda la paquetería de ayuda de GLM, vean, aquí en la subfunción que dice familia, así como Toretto, vienen todas las posibles modelos de lineares generalizados que vimos al principio de la clase. O sea, vamos a pensar que si ustedes quisieran hacer un modelo Poisson, así lo pueden especificar. Si quieren hacer un modelo gamma, así lo pueden especificar. O sea, finalmente esa es la forma de especificar el tipo de modelo de regresión que ustedes quieran utilizar para su variable, ¿va? Entonces aquí yo estoy ajustando un modelo de regresión logística binaria, ¿ok? Utilizando esta función. Entonces ya corrió mi modelo. Ok, entonces si yo corro el vector modelo 0, me va a arrojar el modelo que yo metí en mi objeto, el coeficiente, en este caso asociado a beta 0, y me va a arrojar algunas métricas que ahorita les voy a explicar qué quieren decir. Pero si yo quisiera verlo de una manera más desglosada, yo le puedo dar con la función summary al objeto en el cual yo guardé mi modelo. Entonces aquí yo tengo mi fórmula para calcular mi modelo de regresión logística. Aquí yo tengo mi coeficiente y yo tengo mi error estándar para calcular mi intervalo de confianza, que ahorita vamos a ver cómo se calcula, mi valor z para obtener este valor p. Y pues esto que igual, ya habíamos visto en la clase pasada qué significan estos asteriscos. Entonces, ¿qué significan estos parámetros que aparecen aquí?
que es la devianza nula y la devianza de los residuales. Básicamente es una forma en la cual los modelos lineares generalizados me indican qué tanto están penalizando los errores o los residuos. Mientras más chiquita sea mi devianza, mejor ajuste va a tener mi modelo. Entonces, aquí, si se dan cuenta, tienen una devianza de 3276. Es un parámetro, o sea, no tienen por qué saber a detalle qué es la devianza. Pero si la devianza cada vez que vaya metiendo más covariables se hace más chiquita, lo que va a decir es que va a ajustar mejor mi modelo, o va a ajustar mejor mi desenlace. ¿Okay? Y aquí tenemos el coeficiente de información de Akaik. Esta métrica igual nos dice qué tan buen ajuste tiene mi modelo con respecto a otro modelo que incluye otras covariables, ¿no? Pero finalmente un Akaik o un coeficiente de información de Akaik más chiquito indica un mejor modelo. Entonces vean, esta función de zoom viene del paquetito gtools. De hecho se llama Jacob Tools, ahorita que me acuerdo de ti, Jacob. Es J por Jacob Tools. Y si le dan zoom y ponen su modelo, les va a arrojar el coeficiente que yo les mostré hace ratito. Vean, este es el coeficiente. Entonces yo tengo que especificar que me lo exponencie para poderlo interpretar. Y yo le puedo especificar cuántos dígitos o cuántos decimales yo quiero dentro de esta exponenciación. Entonces a mí me gusta más esta forma de presentar estos modelos porque aparte me dan ciertas métricas de bondad de ajuste. Entonces vean, me da la G cuadrada de una prueba de Likelihood Radio. Déjenme ver dónde la puse. Aquí está. Esta G cuadrada es el resultado que es de esta prueba. O sea, esa G cuadrada es esta pruebita que está aquí. ¿Ok? También viene dos cálculos de una pseudo R cuadrada, ¿no? Y viene el coeficiente de información de Akaik y el coeficiente de información bayesiana. Y viene la exponenciación de este coeficiente. Entonces, esta ecuación que yo les mostré de la probabilidad, yo la puedo poner aquí en R. Entonces, si yo exponencio, vean, si yo exponencio mi coeficiente beta 0 y lo divido entre 1 más el exponencial de mi coeficiente beta 0, me va a dar la probabilidad individual de tener mi desenlace. Entonces, la probabilidad de tener mi desenlace en este modelo, asociado a no tener ninguna covariable de exposición, es de 0.15, ¿no? O 15%. Si yo hago una tabla para ver cuántos es el porcentaje o la prevalencia de mi evento, puedo ver que es del 15%. Entonces, un modelo sin covariables, el coeficiente que me va a arrojar va a ser idéntico a la prevalencia de mi evento observado. ¿Ok? Entonces, esto nos dice que la probabilidad de que ocurra el evento cuando no se considera el efecto de ninguna covariable es igual a la prevalencia del evento, ¿no? Así de sencillo. Entonces, vamos a ajustar un modelo ahora con una covariable o una variable de exposición, que fue el modelo que ahorita les mencioné, el de la hipercolesterolemia. Entonces, aquí, si se dan cuenta, ahora yo estoy añadiendo una covariable, que es la hipercolesterolemia. Entonces, ya ahora cambió el coeficiente beta 0 y ya tengo un coeficiente beta 1 en mi modelo de regresión. Entonces, si se dan cuenta, también cambiaron algunos parámetros, sobre todo parámetros de ajuste. Vean cuánto es la devianza de este modelo. Sobre todo la devianza residual, 3255. Vean cuánto era la devianza de mi modelo sin covariables, 3276. O sea, es más grande la devianza de este modelo, que no tiene variables, que el modelo que ya tiene una variable. Y vean el coeficiente de información de Akaik, es 3259. Y aquí es de 3278. O sea, es más grande igual el coeficiente de información de Akaik en este modelo que en el otro.
Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que el añadir hipercolesterolemia sí contribuye a explicar mi desenlace. Ahora veamos algunas métricas que les arroja este paquetito. Entonces también me dice en cuántas observaciones yo estoy realizando mi modelo. Entonces, algo importante es que cuando ustedes metan su modelo en su base de datos, les va a quitar por default aquellas observaciones o aquellos pacientes que no tengan todos los datos completos para hacer su modelo. O sea, si por ejemplo una variable glucosa tiene 30% de variables perdidas, su modelo se va a ajustar únicamente en el 70% o excluyendo este 30% de datos perdidos. Entonces, pues aquí tengo a mis datos completos. Me dice cuál es mi variable dependiente, es un modelo lineal generalizado tipo binomial y pues aquí viene la función logic que vimos anterior. Entonces vean, aquí tengo mi likelihood radio test con un grado de libertad y este es el valor de G cuadrado. Entonces lo que nos dice esta prueba es que la variable que yo incluí en mi modelo ayuda a explicar parte de la varianza de mi desenlace y es estadísticamente significativo. ¿Qué tanto ayuda a explicar? El 7% de acuerdo a la CR cuadrada de la alfalfa. O sea, únicamente teniendo hipercolesterolemia puedo explicar el 7% de mi desenlace. Pero yo les dije que la R cuadrada en estos casos no es tan confiable. Tengo el coeficiente de información de acá, el BIC, y mi exponencial de mi coeficiente tanto beta 0 como de beta 1. Y este es la medida de asociación que yo puedo extraer de mi variable de hipercolesterolemia. O sea, tener hipercolesterolemia en este ejemplo me confiere hasta 77% mayor probabilidad de tener falla cardíaca comparado con no tener hipercolesterolemia, ¿no? Y pues tengo un intervalo de confianza, que si yo repitiera 100 veces este experimento, mi variable de hipercolesterolemia me conferiría desde 1.37 hasta 2.28 mayores posibilidades de tener falla cardíaca en el 95% de estos experimentos. Y pues bueno, aquí tienen el valor P asociado a esta covariable, ¿no? Como pueden ver, es estadísticamente significativo. Pero bueno, con el intervalo de confianza pues ya se puede inferir que esta variable sí es un factor asociado. Entonces aquí yo les pongo, el momio de presentar falla cardíaca teniendo hipercolesterolemia es de 1.77 veces más que los momios de presentar falla cardíaca sin tener hipercolesterolemia. Otra interpretación es que tener hipercolesterolemia incrementa hasta 1.77 veces las posibilidades de tener falla cardíaca comparado con no tenerla. U otra interpretación, tener hipercolesterolemia confiere 77% más probabilidad de tener falla cardíaca comparado con no tenerla. Entonces hasta ahí creo que todo bien, ¿no? Vamos a meter otra covariable, en este caso el índice de masa corporal. Entonces, para recordar cómo está codificado el índice de masa corporal, tengo tres categorías: normopeso, sobrepeso y obesidad, ¿ok? ¿Cuál es la categoría más baja? Normopeso. Pero esto yo lo decido, acuérdense, o sea, yo decido cómo yo categorizo mi variable factor en mi código de R. Entonces corro el modelo y vean, aquí les arroja estos coeficientes. Ojo, estos son los coeficientes de sus variables, pero yo que les dije, para poder interpretarlos necesitan exponenciar estos coeficientes. Entonces, una forma amigable es con esta función del paquetito gtools. Entonces, vean, estos son los coeficientes y estos ahora son los coeficientes exponenciados. Por eso dice exp est. Exponencial, exacto, la estimación. Exacto, entonces este es el OR. Entonces, esta es la medida que a mí me interesa interpretar. Entonces, si se dan cuenta, el likelihood radio test nos dice que es estadísticamente significativo. O sea, ayuda a explicar mi varianza de desenlace. Mi R cuadrada ahora es de 0.8 en la aproximación de Manfada. O sea, ni siquiera es el 8, es el 0.8%.
0.8% de la varianza se puede explicar con la variable IMC. Estos son mi big y mi IC. Entonces, tengo mi beta 0 y aquí tengo dos coeficientes, el de sobrepeso y el de obesidad. ¿Dónde está el de normopeso? ¿Por qué no tengo una coeficiente de tener normopeso? La de referencia es 0. Exacto. Ajá, o sea, en estricto sentido es 0, pero finalmente, o sea, tus medidas de asociación de odds radio van a estar comparándose con tu categoría de referencia. Aquí no la pone, pero se infiere que es la categoría más baja. Entonces, ahora les toca a ustedes. Brenda, ¿cómo interpretarías este 1. Si quieres, déjalo los decimos, 1.52? Es que la probabilidad de que tenga riesgo de falla cardíaca en los pacientes que tienen sobrepeso es del 52.3%. Ajá. O sea, la probabilidad de tener falla cardíaca aumenta en un 52% teniendo sobrepeso comparado con... Normopeso. Exacto, tener normopeso. Ahora, con esta interpretación, te toca la de obesidad. La probabilidad de tener falla cardíaca es de 82.9% en pacientes con obesidad comparado con los pacientes con normopeso. Exacto, exacto. Entonces, tener obesidad aumenta la probabilidad de tener falla cardíaca en un 82%, bueno, 83% si quieres redondear, más comparado con las personas que tienen normopeso, ¿no? Entonces, siempre en un modelo de regresión, cuando tengan varias categorías, identifiquen su categoría de referencia. En el caso de la hipercolesterolemia, digo, lo obviamos porque pues aquí es una condición dicotómica, ¿no? O sea, tu categoría de referencia es no tener hipercolesterolemia. Pero se vuelve un poquito más complicado cuando tenemos más de dos categorías. En este caso, sobrepeso, obesidad. Aquí les dejo las interpretaciones formales y las interpretaciones que vimos en la clase para no tardar más la clase. Ahora vamos a meter una variable continua, la glucosa. Entonces lo mismo, mi desenlace es falla cardíaca dicotómica, mi variable independiente es la glucosa. Entonces, la medida que a mí me interesa interpretar no necesariamente es esto solamente es el coeficiente. Yo necesito exponenciar ese coeficiente para poderlo interpretar en términos de una razón de momios. Pues bueno, esto ya lo repasamos. Vamos directamente a el odds radio. Entonces, ¿cómo se interpretaría? Y eso no lo vimos en la clase teórica, pero ¿cómo se interpretaría este odds radio? Por cada incremento en 1 miligramo sobre decilitro de glucosa sérica que tiene mi paciente, va a incrementar en 1.1% la probabilidad de tener falla cardíaca. O sea, un incremento de 1 miligramo va a conferir 1.1% más probabilidad de tener falla cardíaca. ¿Ok? Uno pensaría, bueno, aquí se los puse, por cada unidad de glucosa o por cada incremento de 1 miligramo sobre decilitro de glucosa, va a incrementar en 1.1% más la probabilidad de tener falla cardíaca. Pues uno pensaría por lógica, ¿no? O sea, tengo 2 miligramos sobre decilitro. O sea, ¿cuánto va a incrementar mi riesgo? 2.2%, ¿no? Sí, pero no. Y esto es importante porque muchos piensan que la interpretación es aditiva, cuando en realidad es exponencial. O sea, uno piensa que 2 miligramos sobre decilitro me diría que es 2 veces mi odds ratio. Esto está mal. La forma en la que se interpreta es mi odds ratio al cuadrado, ¿no? Entonces, si tengo 3 miligramos sobre decilitro, va a ser mi odds ratio al cubo, ¿no? Entonces, 10 miligramos sobre decilitro, al final se va a interpretar como un odds ratio elevado a la 10ª potencia. ¿Ok? Y uno pensaría, bueno, pues esto
¿Realmente será así en la mayoría de los casos? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo aquí un incremento en 5 unidades de glucosa? ¿Cuánto más me incrementa mi probabilidad? Entonces, yo lo que tendría que hacer es multiplicar 1.011, elevarlo a la quinta potencia. Entonces me va a conferir 1.056 veces mi momio, ¿no? O sea, me va a incrementar 5.6 veces la probabilidad de tener falla cardíaca, ¿no? Entonces vamos a pensar cuánto más me incrementa la probabilidad por cada incremento de 10 miligramos de glucosa. Me va a incrementar 11.5% más mi probabilidad, ¿no? Bueno, ¿por qué esto es importante? Porque muchos piensan, aquí, muchos erróneamente, aquí, ok. Entonces, muchos piensan que los odds radio se pueden interpretar como que la variable predice más o es más importante para predecir tu desenlace que otra. Entonces, esto es algo que es muy frecuente y me ha tocado ver y corregir a muchos investigadores aquí. Si yo tengo un modelo que tiene glucosa y edad, uno falsamente podría pensar que la edad es más importante que la glucosa, ¿no? Porque tiene un odds radio mayor, ¿no? Aquí diría, por cada año de edad que avanza, aumenta en 7.8% más la probabilidad del evento. Y por cada unidad de glucosa, pues aumenta en un 0.8%, ¿no? Pero eso no nos habla necesariamente de que una variable sea más importante que otra, ¿no? Entonces solamente nos dice de que la interpretación va a estar en función de las unidades que yo esté evaluando en mi variable independiente, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo rapidísimo de esta parte. Entonces aquí yo estoy dividiendo mi edad entre 10 para expresarlo en términos de décadas, ¿no? Entonces aquí este paciente tiene 57 años, pero en décadas es 5.7, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo lo pongo acá? Bien, tengo por cada década que avanza una persona su vida, aumenta 2.1 veces las posibilidades de tener falla cardíaca. Y uno pensaría, pues bueno, pues la edad es más importante, ¿no? O sea, porque ve, el odds radio es mucho más grande. Cuando no necesariamente, o sea, va a depender de la unidad de estudio. Y pues bueno, ¿cuánto incrementa más la probabilidad de tener falla cardíaca por 2 décadas de vida que incrementa? Exacto. Entonces, por cada 2 décadas de vida, y si se dan cuenta, no es lo mismo que 2 por 2.17. O sea, por cada 2 décadas de vida que incrementa la edad una persona, aumenta hasta en 4.48 veces más la posibilidad de tener falla cardíaca. ¿Ok? Bueno. Ya casi se nos acaba la clase. Bueno, entonces yo puedo evaluar la bondad de ajuste con mi prueba de Hosmer-Lemaitre. Bueno, por último, vamos a ajustar un modelo ahora que incluya hipercolesterolemia, IMC y glucosa. Entonces, si se dan cuenta, ya cambian los coeficientes. Ahora se modificaron para considerar el efecto de estas covariables que yo estoy incluyendo.
Entonces, para poder evaluar para poder evaluar la bondad de ajuste de este modelo, yo les dije, tienen que implementar la prueba de Hosmer y Lemaitre. Entonces, el paquetito que incluye esta prueba es el paquetito de performance. El paquetito de performance tiene aquí la función de performance Hosmer y nos ajusta la prueba de Hosmer y Lemaitre, ¿no? Y yo lo que les dije, o sea, cómo tiene que salir el valor P de esa prueba. Exacto, o sea, tiene que salir no significativo. Entonces, hasta aquí les dice, ¿no? El modelo ajusta bien. O sea, hasta el modelo o la función es muy noble hasta ese aspecto para decirles que realmente es un modelo bien ajustado. Entonces, hasta ahorita este modelo ajusta bien mi variable dependiente, pero no me dice qué tan bien ajusta mi variable. Puedo hacer el estadístico de Wald test para ver si comparado con un modelo nulo, mi modelo explica parte de la varianza que yo estoy observando, ¿no? Entonces aquí lo que me dice es que mi modelo 4 es mejor para explicar mi desenlace comparado con un modelo nulo, ¿no? O con un modelo 5 variables. El LR test nos dice que la devianza de mi modelo es mejor que la devianza de un modelo nulo, igual, o sea, para ver si realmente ajusta mejor los errores. Yo puedo meter en esta función ya aquí para 2 tienen que ser modelos anidados o que tengan el mismo número de covariables. Ahí está. Entonces, aquí yo puedo ver que comparado con mi modelo 3, mi modelo 4 es mejor para explicar mi desenlace. O sea, el modelo que incluye glucosa, IMC e hipercolesterolemia es mejor que el modelo que solamente incluye glucosa. Entonces, este es un método para también empezar a seleccionar covariables que predigan mejor mi desenlace en caso de que a mí me interese hacer un score clínico, ¿no? Bueno, yo puedo calcular la R cuadrada utilizando varias aproximaciones. Aquí tienen las aproximaciones de Cox-Snell, de McFadden y de Nagelkerke. Y como pueden ver, van a variar la R cuadrada dependiendo del método, ¿no? Pero yo les dije que la mejor forma de calcular el performance de su modelo es a través del área bajo la curva. Entonces, para poder extraer el área bajo la curva, yo lo que tengo que sacar es la probabilidad individual de mi evento. Entonces, con esta función de predict, yo aquí voy a meter mi modelo, o sea, el modelo que yo quiero extraer mis probabilidades. Aquí yo tengo mi dataset en el cual yo quiero aplicar mis probabilidades y yo le tengo que especificar que sea la probabilidad a través de esta subfunción, la variable, el tipo de probabilidad que sea de tipo respuesta. Entonces, ¿qué me va a arrojar esta función? Déjenme ver si me voy al inicio. Esta es la probabilidad del primer paciente de que tenga falla cardíaca relacionado a que tenga o a las variables de hipercolesterolemia, IMC y glucosa. O sea, el primer paciente tiene 11% de probabilidad de tener falla cardíaca. El segundo paciente tiene 17%. El tercer paciente tiene 16%. Y así, o sea, puedo sacar la probabilidad de manera individual. Aquí les quería poner a hacer el ejercicio de calcular a través del modelo, o sea, como el ejemplo que hicimos con Brenda, la probabilidad predicha de mi modelo a partir de que tenga hipercolesterolemia, sobrepeso, el nivel de glucosa que tiene. O sea, hacer este ejercicio que hicimos con Brenda. Entonces, este paciente tiene 11% de probabilidad, este paciente 20% y así subsecutivamente. Entonces, la forma en la cual yo voy se pueden de hecho de dos formas. Ajustar una curva ROC es con la función ROC. Yo le voy a especificar mi evento dicotómico que yo quiero predecir, en este caso tener o no tener falla cardíaca, y yo le voy a especificar como cualquier variable continua que me ponga la probabilidad de mi modelo. O sea,
Esta es el histograma de mis probabilidades, o sea, esta es una variable continua, ¿no? O sea, es la probabilidad de cada uno de los sujetos de tener falla cardíaca. Entonces yo a esto lo voy a someter a una curva ROC. Y vean, el área bajo la curva de mi modelo es de 0.604 y ya les arroja un intervalo de confianza. Entonces yo les dije, un área bajo la curva idéntico a 0.5 es un modelo pobre, o sea que no es idéntico al azar. Perdón, que es idéntico al azar, o sea que da igual si tienes o no tienes tus variables, o sea, al final pues no va a predecir tu desenlace. Entonces vean, este modelo fue de 0.604. ¿Es un buen modelo? Pues no necesariamente, pero pues ya al menos ayuda a explicar parte de tu desenlace. Esto es lo mismo, o sea, en lugar de guardar esto como un vector y ponerlo como una variable, si se dan cuenta aquí, yo puse de manera directa las predicciones dentro de esta función de curva ROC, ¿no? Ok, pero bueno, esto es una métrica para evaluar el performance, el área bajo la curva. Otra métrica que vimos, bueno, otra forma para evaluar métricas de performance es la matriz de confusión o la tabla de 2×2. Entonces, con esta función, yo lo que voy a guardar ahora es la probabilidad de que tenga mi paciente falla cardíaca de acuerdo a mi modelo. Entonces, si se dan cuenta, son puros valores de 0 y 1. Por ahí debe de aparecer un 1. ¿Dónde están? A ver. Bueno, vamos a guardarlas. Entonces, vean. Ya, ahí están. Entonces, ya. Entonces, vean. Mi modelo, de acuerdo a un punto de corte del 50%, tengo que 21 pacientes van a tener falla cardíaca, de acuerdo a mi modelo. Pero, en realidad, yo vi en mi estudio que hubo 586 pacientes que tuvieron falla cardíaca. Entonces, yo lo que tendría que hacer es este cruce. Entonces, vean, tienen 14 personas que clasificó correctamente su modelo como falla cardíaca presente. Y 3.235 que correctamente clasificó que no tenía falla cardíaca y que realmente no tenían falla cardíaca en su estudio. Y aquí tienen 572 pacientes que tuvieron falla cardíaca, pero que su modelo dijo que no tenía falla cardíaca. Estos serían falsos negativos. Y tienen 7 pacientes que su modelo dijo que tenía falla cardíaca, pero que en realidad no tenían falla cardíaca, ¿no? Entonces estos son los falsos positivos. Entonces yo puedo sacar mi matriz de confusión con esta fórmula y vean lo mismo que vimos anteriormente, ¿no? O sea, mi tabla de 2×2. Y ahora yo tengo mi accuracy que me dice la proporción de casos correctamente clasificados. O sea, el 84% de los casos están bien clasificados. Pero vamos a ver que existe esto que se llama el balance accuracy, que pondera por la muestra y por las demás métricas. Pero vean, tienen su sensibilidad, especificidad, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, la prevalencia de su desenlace negativo. Ay, creo que están al revés. Y su y su accuracy. Entonces, este modelo está invertido, creo, pero tendría que ser al revés. Tiene una buena sensibilidad, pero una terrible especificidad. Entonces, digo, esto también sirve para ver en dónde puede servir su modelo para detectar casos, dependiendo de la aplicación que ustedes le quieran dar, ¿no? Sería más como para tamizar, ¿no? Sí, no, es que están mal ahorita que lo veo las codificaciones, pero lo checo, ¿va? Bueno, esta es otra forma de medir el rendimiento de su modelo en caso de que les interese generar un modelo predictivo para un desenlace dicotómico.